Me gustaría hablarles en esta mañana acerca del Evangelio y la oración del creyente. El Evangelio y la oración del creyente es el tema para esta mañana. El Evangelio y la oración del creyente. ¿Recuerdas alguna oración, hermano, de cuando eras niño tal vez, o de hace muchos años cuando comenzabas en el Evangelio? Tal vez alguna oración que tus padres te repetían, alguna oración que tú recuerdes, tal vez alguna oración ferviente que tuviste en algún momento. Tal vez en un momento de tu infancia, o cuando tu pastor oraba cuando eras niño, ¿verdad? Cuando son niños se siente que las oraciones del pastor duran como 2 horas, ¿verdad? Y tú ya así como que a qué horas va a acabar, ¿no? O de algún hermano, alguna oración que tú recuerdes de algún hermano orando fervientemente. Yo conozco hermanos que oran y parece que se está, ¿verdad?, literalmente temblando el edificio, como en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Hay hermanos que oran así. Hace un tiempo leí en un libro, hace unos meses estaba leyendo un libro y hablaba de un hermano que se acababa de convertir y no tenía trasfondo religioso, nunca había ido a una iglesia, nunca había orado en su vida, y estaba en un servicio de oración y estaban así juntos los hermanos en grupos y le dijeron: ¿quieres orar, hermano? Pues es que yo no sé, nunca he orado. Tú solo habla con Dios, ¿verdad? Era una iglesia grande, formal, antigua, ¿verdad? Y el hermano oró de esta forma: hola Dios, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos la semana pasada y no he dejado de pensar lo genial y buena onda que eres. Solo quiero que sepas que eres grandioso. Bueno, hablamos luego. Adiós. Esa fue la oración. Pero esa oración fue más profunda que muchas de nuestras oraciones fariseicas. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Son largas y religiosamente hipócritas? ¿Son cortas y superficiales? Señor Jesús, bendice la comida, amén. ¿O son sinceras y verdaderas? ¿De qué está plagada tu oración? Cuando oras, ¿cuál es el contenido de tu oración? ¿Por qué oras? ¿Por qué cosas oras? En la Biblia tenemos muchas oraciones, y las oraciones de Pablo en Efesios 1 y Colosenses 1, que son pasajes muy paralelos, de hecho son unas oraciones fenomenales, porque nos dan una visión de lo que Pablo consideraba importante. Y hoy tenemos la oportunidad de asomarnos, de husmear un poquito en cuanto a la vida de oración de Pablo. Nos vamos a asomar ahí por la ventana como si fuéramos aquellos, ¿verdad?, sabios viendo la ventana a Daniel orar, ¿verdad? Y vamos a asomarnos lo que Pablo está orando y por lo que él ora. Escucharemos lo que Pablo ora por los efesios en esta carta. Y es curioso que no es una oración común y corriente, como la que nosotros aventamos así comúnmente de una manera superficial y ¿verdad?, muy seguido. A veces las repetimos las mismas palabras, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo crecía pues en la iglesia, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando si se subía alguien a orar, un hermano, no sé, un diácono o alguien, y ya sabías, ¿verdad?, cómo iba a orar. Ya sabías las palabras que iba a usar el hermano, ¿verdad? Ya sabías las frases que iba a usar, ¿verdad? Entonces, a veces somos así muy repetitivos, ¿no? Pero Pablo ora de una manera muy espectacular aquí y muy bíblica. Y es una oración muy única porque estos hermanos viven en el primer siglo. Es alrededor del año 64 después de Cristo, y están en el primer siglo en Éfeso, una ciudad plagada completamente por el falso, o ¿cómo se diría?, la superstición, mucha brujería, muchas cosas de esas estaban pasando en Éfeso. El templo de Diana de los Efesios, ¿no? Hace un tiempo, de camino a Zambia pasamos por Turquía. El avión se detenía en Turquía y ahí pasamos unos días y tuve la oportunidad de estar en Éfeso. En este lugar, todavía está el teatro donde los hermanos en Hechos, ¿verdad?, fueron llevados ahí que es Hechos 16, ¿verdad?, que fueron llevados ahí al teatro y todos están gritando: grande es Diana de los Efesios, por 2 horas, ¿verdad? Yo me paré ahí, vi hacia el teatro y ya me sentía que estaba caminando en nubes de santidad. ¿Verdad? Yo me ponía, yo dije una oración ahí muy corta ahí mientras estaba
estaba yo sentado en un lugar santo, ¿verdad? Decía, ¿cómo el Evangelio tuvo mucho impacto aquí? Y grande era Diana de los Efesios, gritaban ellos, un templo enorme, enorme, una de las maravillas del mundo antiguo. Y lo que queda hoy nada más son como 2 columnas. Y ni siquiera ya se puede ver la silueta del templo antiguo. Y Pablo está escribiendo una carta a hermanos en esta ciudad. Y no es lo que esperaríamos. Ellos vivían en un ambiente hostil al Evangelio y Pablo no ora para que Dios los proteja. Ellos vivían en un lugar donde había tantas enfermedades y Pablo no ora por salud. Ellos vivían con necesidades materiales, muchos de ellos, y Pablo no ora para que tuvieran estabilidad financiera, para que tuvieran una mejor casa, un mejor carro, una mejor comodidad. Muchos de ellos habían sufrido por el Evangelio junto con Pablo, y Pablo no ora por felicidad, no ora por estabilidad emocional, no ora porque los hermanos efesios se sientan muy cómodos. Lo que Pablo ora es mucho más profundo que nuestras oraciones comunes. Es una oración que tiene como base el Evangelio de Cristo. Es una oración que apunta al Evangelio de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, que nos hace recordar lo que Cristo hizo. Y mi intención y deseo en esta oración, en esta mañana, es que esta oración sirva como base o modelo para tus oraciones personales, no solo por lo que oras por ti mismo, pero también lo que oras por tu iglesia y por tus hermanos. Y esta es la idea principal del pasaje. Si podemos resumir el pasaje en una sola oración, sería esta: puesto que en el Evangelio tenemos grandes bendiciones espirituales, tus oraciones deben enfocarse principalmente en las cosas eternas. Puesto que en el Evangelio tenemos grandes bendiciones espirituales, tus oraciones deben enfocarse principalmente en las cosas eternas. Y vamos a empezar con el contexto de este pasaje. El pasaje comienza en el versículo 15 con las palabras: por esta causa también yo. Y estas palabras inmediatamente nos llevan hacia lo que vino anteriormente, ¿verdad? Sobre todo en los versículos 3 al 14. ¿Y qué es lo que vemos en ese pasaje? Vemos todo lo que Dios el Padre ha hecho por nosotros en Cristo. Es algo que tiene que ver con el Evangelio, con el corazón del Evangelio. Vemos en ese pasaje que nos dio bendiciones espirituales en los lugares celestiales con Cristo. Nos escogió antes de la fundación del mundo, nos adoptó para ser hechos hijos suyos, nos redimió, nos perdonó nuestros pecados, nos dio una herencia, nos selló con el espíritu de la promesa. Todo esto es lo que el Padre ha hecho. Pero ¿sabe qué? Todo esto se encuentra centrado en Cristo, en la obra de Cristo. Miren los versículos 3 al 14. Dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa frase preposicional, en Cristo, es muy importante en las Escrituras. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en el versículo 5. En el versículo 6 dice: nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. En el versículo 7, en quien tenemos redención en su sangre, por su sangre. Y luego en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. En el versículo 11, en Él asimismo, en Él tuvimos herencia. En el versículo 13, en Él también vosotros fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La base de la oración, Pablo dice: por esta causa yo también. La base de su oración, a lo que Él nos lleva, es al Evangelio. El Evangelio es la base de nuestra oración. El Evangelio motiva a orar de una manera bíblica por nosotros mismos y por otros hermanos en Cristo, por tu iglesia. El Evangelio de Cristo moldea o debe moldear la oración del creyente, no las necesidades materiales, porque hay muchas promesas que Él nos va a proveer, no las cosas triviales, sino el Evangelio de Cristo y aquello que es eterno. Ahora, hay dos cosas que motivan a Pablo aquí. Dice en el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Lo que lo motiva primero es la fe que tenían en el Señor Jesús. Ellos tenían una fe muy fuerte en la verdad y en lo que significaba el Señor Jesús y el Evangelio. Y la segunda cosa es el amor que tenían por todos los santos.
Estos hermanos eran muy amorosos. El Evangelio había creado una fe genuina y también, hermanos, había creado un amor genuino por los santos. Pero hay algo aquí que me gustaría que consideráramos, que a veces se empieza muy bien, pero muchas veces al pasar del tiempo no se termina tan bien. En Apocalipsis capítulo 2, le voy a leer, no tiene que ir ahí usted, pero escuche lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 2. Escribe el ángel, versículo 1, a la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo en paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La iglesia en Éfeso, 2 o 3 décadas más tarde, Juan escribe y le dice: tú tienes muy buena doctrina, incluso rechazas a los nicolaitas, incluso ustedes no reciben, están teniendo mucho cuidado de su doctrina, pero ¿saben qué? Estás muy fría, iglesia de Éfeso. Has perdido esa fe inicial que tenías, has perdido ese amor inicial que tenías. Y eso que incitó a Pablo a orar por esta iglesia, el evangelio, la obra que el evangelio había hecho en ellos había sido perdida. Y muchos de ustedes, probablemente algunos de ustedes están aquí en esta mañana y sí tienen doctrina buena, y sí tal vez están escuchando buena, sana doctrina, pero tal vez en esta mañana tú has perdido tu primer amor. Amor por Dios y amor por los santos. Porque la iglesia de Éfeso no cuidó esa pasión por Cristo, no cuidó esa fe y ese amor por los santos. Y al final eran más simplemente algo mecánico que algo verdadero. Tenían muy buena doctrina, seguían fieles en doctrina, pero estaban muy fríos, eran hipócritas, estaban cómodos. Y probablemente esa sea la situación de algunos de ustedes. Y probablemente las oraciones tuyas se han convertido en algo tan superficial. Probablemente tus oraciones se han convertido en algo más preocupado por lo material. Y has perdido ese primer amor por Cristo. Si ese es el caso, si tú eres como los efesios 2 o 3 décadas después de que esta carta fue escrita, dice aquel que fue inmolado: arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando miras tu vida de oración, ¿qué miras? ¿Qué ves? ¿Qué hay? ¿Es apatía? ¿Es superficialidad? ¿O existe ese amor ferviente por Cristo en tu oración? Entonces, hermano, Pablo está motivado por el evangelio y por lo que el evangelio ha hecho en los efesios: fe y amor por todos los santos. Pero una advertencia: guarda tu corazón, porque puedes perder ese primer gozo, ese primer amor. Bueno, ya terminamos la introducción. Ahora sí, vamos a ver qué dice el pasaje. No sé cuánto tiempo tengo, pero como no me dijeron, entonces ya saben que hay 2 mentiras que los predicadores siempre dicen, ¿verdad? Voy a ser breve y ya voy a acabar. Así es que no voy a mentir en esta mañana. Pero vamos al versículo 15. Y tengo 3 puntos en esta mañana. El primero es el carácter de nuestra oración. ¿Cómo debemos orar? Número 1, ¿cómo debemos orar? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En el versículo 16 encontramos el carácter de la oración de Pablo y una oración que está incitada por el Evangelio.
¿Cuál es la manera en que debemos orar? ¿Cuál es ese carácter de nuestra oración? Primero, inciso A, debemos orar constantemente. Debemos orar constantemente. Y creo que esto es muy obvio aquí. Pablo dice, no ceso de orar por ustedes. La Biblia nos llama a orar sin cesar. Y eso no significa, ¿verdad?, que vas a ser como un monje católico de la época medieval y te vas a ir a vivir en un monasterio en la punta de la montaña, ¿verdad?, para que puedas estar orando constantemente. Vas a estar en el piso así, con forma de cruz, acostado, en el piso frío para hacer penitencia. Eso no es lo que quiere decir. Pero es que el cristiano debe vivir constantemente en una actitud de oración. Que todo lo que pasa en tu vida, que todo lo que tú estás enfrentando, que tú lo lleves a Cristo en oración en ese momento. Hay una práctica que yo me he tratado de implementar en mi vida, y es cuando llega en algún momento alguien viene y quiere consejería, y es así sin planear inmediato. En mi mente, antes de hablar, es una oración de 15, 20 segundos. Señor, dame sabiduría. Y a veces se ven otras cosas, ¿verdad? Cuando voy manejando en Zambia, manejar en Zambia es bien difícil. En la capital a donde nosotros vivimos, tienes que esquivar hoyos, gente, puercos, borregos, chivos, personas, frutas, puestos, carros, trailers, y luego muchas otras cosas más, animales. Y a veces cuando hay algo así de que estoy a punto de pegar a algo, a alguien, o a chocar, y gracias a Dios nos libra, siempre en mi mente es, gracias Señor porque me protegiste. En ese momento, a lo que voy, hermano, es que la vida del cristiano debe ser una vida constante de oración. Debe ser una comunicación constante con Dios. Y aquí Pablo dice que un creyente que entiende y aprecia la grandeza del Evangelio y lo que Dios ha hecho por sus hijos, es un creyente que constantemente orará por sí mismo y orará por su iglesia, y estará en una actitud de oración. No es de vez en cuando, no es a veces, es constante. La oración es algo muy importante, porque la oración es una muestra de humildad. En la oración tú le dices al Señor, Señor, yo no puedo, tú sí. Por eso es que importa la oración, porque cuando tú no oras, cuando tú vives una vida con una oración superficial o sin oración realmente, la mayoría de los cristianos no ora más de 5 o 10 minutos a la semana. Y de esos 10, 7 minutos son oraciones por la comida, que es una oración casi siempre más religiosa, ¿verdad? Y es una estadística que leí hace tiempo, que la mayoría de los cristianos no oran más que 10 minutos o cuando mucho 15 a la semana. Es obviamente muy subjetiva, pero en la oración tú le dices a Dios, yo no puedo, necesito tu ayuda, tú hazlo porque yo no lo puedo hacer. Y cuando no oramos es una actitud de orgullo, porque entonces dices, yo sí puedo, no te necesito. ¿Ha escuchado cuando a veces el cristiano dice, pues ya no tenemos ninguna esperanza, ya no nos queda nada más que orar? ¿Sí ha escuchado eso? Es como que el último recurso, pues ya intentamos todo, ya hicimos por nuestra parte. Ok, pues Dios, pues ok, ya, ayúdanos, no, por favor. Y la actitud debería de ser, ya intentamos toda la oración, lo último que nos queda es intentar orar. Realmente debería ser al revés, ¿no? Nos falta algo, tenemos una necesidad muy grande, lo primero que hacemos es ir a pedir prestado. Lo último que hacemos es, Señor, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, tú me puedes proveer. Es lo último. Ya hicimos todo menos orar. Es una oración constante. No solamente eso, el carácter de nuestra oración es una oración con acción de gracias. Dice ahí, no ceso de orar, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es una oración con acción de gracias, debido a que Pablo entendía el Evangelio y los efectos del Evangelio en la vida del creyente. Él podía libremente y de todo corazón dar gracias a Dios por los hermanos,
Y muy pocos de nosotros damos gracias a Dios por otros hermanos, ¿verdad? Es que peor aún, no damos gracias a Dios por las bendiciones que otros reciben y que tú no recibes. ¿Qué pasa cuando un hermano recibe una bendición material que tú quieres? Y dices, ¿pero por qué? ¿Yo qué hice o qué hizo él? ¿Verdad? Y muy pocas veces nos regocijamos o damos gracias a Dios por las bendiciones que Él derrama sobre otros. Dice aquí que Él daba acción de gracias por los hermanos. Lo más fácil es quejarse de otros, es criticar a otros, es chismear acerca de otros, es sentirse siempre ofendido, o sentirse siempre que uno merece todo y que otros no. Pero la actitud de Pablo es que él está dando gracias. ¿Sabe dónde está Pablo cuando está escribiendo? Está en la cárcel. ¿Por qué no dice, oigan, pero si yo sí prediqué y he dado mi vida y ustedes están libres? A los filipenses les dice que ellos se han beneficiado de sus cadenas. O sea, y Pablo no es así. Pablo está dando gracias por ellos. Aún a pesar de que por predicar el evangelio a muchos creyentes o a muchas personas, él está en cadenas y aún así él da gracias. Porque él dice, pues están libres y yo no. Y eso que ellos no han predicado como yo. Pablo tiene una actitud de acción de gracias. De hecho, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 4, Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, los corintios ofendieron a Pablo, vivían como carnales, dudaron de su apostolado, estaban divididos en cuanto al liderazgo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y los más espirituales hipócritas, yo soy de Cristo. No, yo nomás sigo la Biblia. Y Pablo aún así dice, doy gracias a Dios por vosotros. ¿Sabe cuántos dolores de cabeza le dieron estos hermanos a Pablo? Hay 4 cartas de correspondencia entre Pablo y los corintios. En la Biblia nada más tenemos 2. Pero Pablo tuvo muchos dolores de cabeza por los hermanos de Corinto. Y Pablo aún así dice, doy gracias a Dios por vosotros. Pero cuando alguien simplemente pareciera hacer algo que te ofende, ya te enojaste. Y muy pocos de nosotros damos gracias a Dios por las bendiciones que otros tienen, por la gracia de Dios. El creyente que entiende y ama el evangelio sabe que el poder de Dios a través del evangelio puede hacer que aquellos que te han ofendido o simplemente aquellos que no te caen bien puedan también crecer en Cristo como tú. Por eso Pablo daba gracias a Dios por los corintios. Si tú no das gracias a Dios por tus hermanos en Cristo, por tu iglesia, tienes una visión muy corta del evangelio. ¿Cómo puedes dar gracias a Dios por otros? En Efesios lo vemos y en Corintios lo vemos. Encuentra evidencias de la gracia de Dios en otros hermanos. ¿Qué ha hecho Dios en tu hermano? No es encontrar las cosas malas en la persona, es qué ha hecho el evangelio en esa persona y dale gracias a Dios. Es una práctica muy diferente a encontrar faltas en otros, encontrar evidencias de la gracia de Dios en una persona. Entonces Pablo nos muestra el carácter de nuestra oración. El carácter de nuestra oración está basado en el evangelio y en lo que el evangelio ha hecho por otros y por nosotros. Es una oración constante y es una oración de acción de gracias. La segunda cosa que vemos es el contenido de nuestra oración. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál debe ser el contenido? El contenido de nuestra oración. Mira el versículo 17. ¿Qué es lo que Pablo ora?
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de Cristo. Empezamos con el primer contenido. Lo primero es que el contenido de la oración es que Pablo ora porque los creyentes puedan crecer en el conocimiento de Dios, que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Y este debe ser lo primero por lo que tú deberías orar, que Dios te ayude a crecer en conocimiento de Él. Él ora para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y Pablo no se refiere aquí a un conocimiento salvífico, que los hermanos ya eran creyentes. No significaba que era un conocimiento para venir a conocer a Dios personalmente como Salvador y Señor. Eso era un conocimiento más profundo e íntimo de nuestro gran Dios. Y como creyente, que ellos pudieran conocer a Dios más íntimamente y más profundamente, que pudieran conocer más acerca de su Dios, más de su carácter y más de su obra. Entonces Dios, y para esto ellos necesitan un espíritu de sabiduría y revelación. Sabiduría es simplemente la aplicación de los conocimientos que ya tenemos. Y la revelación aquí no se refiere a, ¿verdad?, lo que muchos carismáticos dicen, que Dios te está dando palabra, Dios me está dando revelación, ¿verdad? Veo un Ferrari en tu futuro, ¿verdad? O así. No es lo que Dios, amén, ¿verdad? Lo recibo, dicen. Así sí dicen los carismáticos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la oración, ¿qué decíamos? ¿Para qué me distraen, hermanos? También que íbamos. Entonces, decíamos que no está hablando acerca de ese tipo de revelación, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que yo estoy harto de esto allá en Zambia. Todos los días casi escuchas de un pastor de que Dios me reveló que Zambia va a ganar la Copa Africana, o de que Dios me reveló que mañana vas a tener una esposa, o que que todas esas revelaciones que todos los días la gente, no puedes caminar una cuadra sin ver una señal de un brujo, ¿verdad?, que también revela y dice y todo eso. Ahí todo el mundo, ¿verdad?, anda revelando. Y al final no es lo que Pablo habla aquí. Lo que él quiere es que los creyentes crezcan en conocimiento. El espíritu, aquí dice un espíritu de sabiduría y revelación, tiene que ver con nuestra actitud. No es el Espíritu Santo, no es el espíritu humano, es la actitud con la que uno afronta las cosas del Señor. Hermano, Spurgeon dice lo siguiente: la más grande ciencia, la más noble conjetura, la más poderosa filosofía que pudiera involucrar la atención de los hijos de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, las obras y la existencia del gran Dios al cual llamamos Padre. Solo hay algo más grandioso en esta vida que conocer a Dios, y es el conocerle aún mejor y más íntimamente. El conocer mejor a Dios es profundizar en el aprendizaje de lo que su palabra revela acerca de Él, de quién es Él y de qué es lo que Él ha hecho por nosotros, sus atributos, sus obras, su carácter. Tú puedes conocerle salvíficamente y a la misma vez tener un conocimiento muy pequeño y muy limitado de quién es tu Dios. Y hay muchos que están escuchando en esta mañana que están en esa situación, que básicamente pasaron de panzazo, ¿verdad? Que son creyentes, pero que han crecido después de 10, 15 años así nada más. Que no pasan tiempo conociendo a su Dios, que no oran para que Dios crezca y aumente su conocimiento de Él, y que lo conocen muy poco. Que pueden ser llevados por cualquier viento de doctrina, que pueden ser engañados fácilmente porque no conocen a su Dios, que pueden dudar de Dios, que pueden enojarse muy fácilmente, que pueden desanimarse muy fácilmente porque no conocen a su Dios bien. Hermanos que no aman su iglesia, que no aman a Cristo, que no aman el Evangelio, que no están preocupados por la salvación del perdido porque no conocen a su Dios como deberían, porque no han crecido más en el conocimiento de Dios.
Una de mis motivaciones más grandes para el evangelismo es la doctrina de la elección incondicional que encontramos de hecho en los versículos anteriores. Puesto que Dios ha elegido desde la fundación del mundo, yo puedo ir y predicar y saber que Él tiene un pueblo de cada nación, tribu, pueblo y lengua. Y que yo sé que eventualmente vamos a ver un convertido porque Dios así lo ha ordenado. Porque ahí donde vas, Él tiene un pueblo. Porque Él va a traer a aquellos que Él ha ordenado para salvación, como dice en el libro de Hechos. Pero tienes que conocer a tu Dios y entender que Él es tan grande. Hermano, si Dios es el centro del universo, si Dios es el ser más grandioso, si la grandeza y belleza de Dios es incomparable, es una pena y lástima que conozcamos muy poco a nuestro Dios. Es una pena que que muchos cristianos no puedan explicar la doctrina de la justificación, por lo menos en una definición simple. Que no puedan explicar la doctrina de la regeneración o de la adopción o de la redención. Es una pena que no podamos explicar, por lo menos decir lo que la Biblia dice en cuanto a la Trinidad, a la deidad de Cristo. Es una pena que muchos creyentes todavía les tienes que decir: hermano, no te he visto en la iglesia en un mes. Para mí, esto es lo que yo le digo a mi iglesia en Zambia: lo más básico que un cristiano puede hacer es ir a la iglesia. Porque solo te toma 2 horas de tu semana y te toma ir a sentar en un lugar cómodo y escuchar. Lo más básico que un cristiano puede hacer. Y cuando un cristiano no está en la iglesia por varios domingos, tú sabes que hay algo mucho más profundo, un problema mucho más profundo en su vida. Y el problema es que no conocemos a nuestro Dios como deberíamos. A veces, Zambia es el país con más testigos de Jehová en todo el mundo, en porcentaje. Hay casi 5,000 iglesias de testigos de Jehová, o salones del reino. En un país que tiene una población de 18 millones de habitantes. Hay casi 5,000. A una cuadra de mi casa hay un salón del reino muy grande. Y los testigos ponen mucho énfasis en conocer. Lamentablemente no conocen la verdad, pero ¿qué más nosotros que conocemos al Dios santo y grande? Dios es infinito, sí, nunca lo vamos a conocer perfectamente, pero no significa que no podemos crecer en conocimiento más íntimo de Dios. En lo que tú gastas tus fuerzas, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, es aquello que tú vas a conocer de una manera más íntima y completa. Todos somos expertos en algo, por cierto. Hasta cierto punto, todos somos expertos en algo. Algunos de ustedes son expertos en su trabajo, en ingeniería, en abogacía, en cualquier otra cosa. Algunos aquí son expertos en Tigres y Rayados. Y cuando yo era joven, a mí más joven, me encantaban los deportes. Todavía me gustan mucho. Y batallé mucho para que ese ídolo se fuera de mi vida. Todavía veo, escucho, veo resultados y todo, pero muy rara la vez, no tenemos tele en Zambia o cable o eso, ¿verdad? Muy rara la vez veo un partido y el cambio de horario y todo eso. Y bueno, pues no hay tiempo, pero fue un ídolo muy grande. Yo podía decirte los goles que tenía cada equipo, quién iba a jugar contra quién, quién iba de campeón de goleo, o luego el béisbol, me encanta el béisbol también, el porcentaje de bateo, las carreras, los pitchers, todo, o sea, también el básquetbol era mi deporte favorito, o sea, podía decir qué equipo iba, cuánto iba, quién se iba a quedar fuera de los playoffs, todo. Era un experto. Conocía muy poco a mi Dios. Y todos nosotros tenemos un cierto grado somos expertos en algo, porque es en lo que tú pasas tu tiempo, y es también a veces por lo que tú oras. Pero ¿qué si fuéramos expertos en conocer a nuestro Dios? ¿Qué si pasáramos más tiempo, verdad? Sería increíble, hermanos. Lo conociéramos más íntimamente. Y hay cosas buenas, o sea, no estoy diciendo que sea malo que conozcas de deportes y todo eso, no, a mí me apasiona mucho eso, pero
¿qué tanto conoces a tu Dios? Y es lo que Pablo ora. ¿No estás cansado de gastar tu mente en conocer otras cosas más que a tu Dios? ¿No estás cansado de gastar incontables horas de tu vida en el entretenimiento? La primera oración que debería salir de tu corazón y de tus labios es que Dios te dé sabiduría para conocerle íntimamente. De todas las cosas por las que Pablo pudo orar, él ora para que tú conozcas a Dios mejor. ¿Cómo lo puedes conocer mejor? Ora para que te dé el conocimiento de Él. Y número 2, estudia las Escrituras, lo que ellas dicen acerca de tu Dios. No solamente es leer, pero profundizar en las Escrituras. Estas te ayudarán a entender quién es Él. Te van a ayudar a evitar falsas creencias y falsas doctrinas. Que el Evangelio debería motivar a que tu oración sea que tú conozcas a Dios más íntimamente. La segunda cosa es, mire el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo nos lleva a un nivel aún más alto en nuestras oraciones. No es suficiente saber y conocer, pero también hay que entender. Pablo ora para que Dios alumbre los ojos del entendimiento de los efesios. Y a lo mejor algunos de ustedes tiene otra versión aquí en esta mañana. Las otras versiones, creo que la única que dice los ojos de nuestro entendimiento es la Reina Valera 60. Si tiene la Biblia de las Américas, la versión inspirada, la otra versión, ahí dice los ojos de vuestro corazón. También la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Sí, en el original, en el griego sí dice la palabra cardía, dice corazón, los ojos de vuestro corazón, pero es prácticamente lo mismo. En la Biblia el corazón es el centro de la vida de una persona. En varias ocasiones se habla del corazón en términos cognitivos o términos de entendimiento. Por ejemplo, en Proverbios 23 dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que vamos a usar la palabra entendimiento, que usa la palabra los ojos de vuestro entendimiento, que usa la Reina Valera 60, porque prácticamente es el mismo concepto, ¿okay? Pero solo para que sepan, la palabra original ahí es corazón. Hay dos maneras en que la Biblia, en que los ojos del corazón o del entendimiento de una persona son abiertos. La primera es en la regeneración. En la regeneración, una persona está cegada y solamente la única manera es que alguien le dé vista. Entonces, en la regeneración, Dios alumbra los ojos del entendimiento del incrédulo y nos da vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Y entonces Él abre los ojos para que tú puedas creer en el Evangelio y arrepentirte de tus pecados. Y la segunda manera es que Dios nos ilumina a los creyentes. La doctrina de la iluminación tiene que ver con la obra del Espíritu, a través de la cual Dios nos ayuda a entender su verdad aún mejor y ayuda a entender las cosas. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. Y tiene que ver con entender el contenido de las Escrituras. En Salmo 119, David oraba, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oraba para que Dios abriera sus ojos, para que entendiera la ley. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos, decía. Jesús dice en Juan 14, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Pablo ora para que ellos entiendan qué es lo que deben entender. Miren el inciso el número 1. Ahora estamos en número 1. ¿Qué es lo que ellos deben entender? Primero es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, versículo 18, la esperanza a la cual nos ha llamado. La palabra esperanza es en nuestra forma de comunicarnos hoy en día. El esperar o la esperanza tiene una connotación muy diferente porque es algo negativo, ¿verdad? Es como cuando uno dice, ay, espero que no haga tanto calor esta semana, ¿verdad? Todos esperamos eso. Pero conlleva un elemento de duda, no es una certeza. ¿Verdad? O espero que me paguen esta semana, o espero que el clima de la iglesia no lo pongan en modo congelador, ¿verdad?
o así, ¿no? Pero le salió el tiro por la culata, porque a mí me gusta mucho el frío. Entonces, de hecho estoy sudando aquí arriba, hermanos. Pero bueno, algunos tenemos más relleno que otros, así es que pues luego dicen que ser gordo está mal, ¿no? Por lo menos no te da frío. La esperanza de la que nosotros hablamos es algo que no tiene certeza. Es algo así como que incluye un elemento de duda. Pero la palabra esperanza en la Biblia es algo certero, algo que denota absoluta certeza, que no existe ninguna duda de que va a pasar. La esperanza de la que Pablo habla tiene que ver con nuestra realidad futura. Y como resultado del Evangelio, esa es una realidad, es una esperanza. Y es resultado de la obra de Cristo en nosotros. La esperanza de la que Pablo habla aquí es a la que Dios nos ha llamado. No es una esperanza terrenal. El creyente tiene asegurada una resurrección gloriosa, tiene asegurado un futuro, tenemos asegurada la vida eterna, tenemos asegurado el cielo, la ausencia de pecado en nuestras vidas para siempre, la justificación perfecta y no solo declarada, y una importancia aún superior que los ángeles en la eternidad. Entonces tenemos una esperanza muy grande que es cierta. Y Pablo ahora, para que tú entiendas eso, para que entiendas que la esperanza está arriba y no aquí. Tendremos acceso al cielo nuevo y la tierra nueva, y sobre todas las cosas estaremos con Cristo, adorando al Cordero inmolado por toda la eternidad. Es una esperanza cierta. Nada en este mundo puede compararse con las realidades eternas. Y puesto que en el Evangelio tenemos muchas bendiciones espirituales, tú debes orar por aquellas cosas que son eternas. Este mundo es impredecible, es inestable, sujeto a corrupción y decadencia. La vida es difícil, llena de dolor, el futuro es incierto, la muerte es segura, y seguido se asoma esa muerte a nuestra vida. Y aunque podemos disfrutar de esta vida y sus pequeñas bellezas de una manera que glorifica a Dios, esto no se puede comparar para nada con la gloria y la esperanza que tenemos en Él. Esa esperanza que ha de revelarse en Cristo. Y Pablo ora que los ojos de tu entendimiento se abran para que puedas entender que tu esperanza está allá. Hermano, debemos orar que Dios nos dé ese entendimiento, de esa esperanza bienaventurada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la eternidad como algo certero, como si ya estuviéramos ahí. Pablo dice en el capítulo 2, versículo 6, después de que dice, nos dio vida juntamente con Cristo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Está usando el pasado, como si ya hubiera pasado, como si ya estuviéramos en los lugares celestiales con Cristo, porque es una realidad certera. Estamos tan preocupados, hermano, por las cosas materiales de este mundo que son tan inciertas, que nuestro entendimiento, la esperanza futura es tan superficial y tan ilimitado que solamente pensamos en el cielo, ¿verdad? Yo me voy a ir al cielo, y piensas que vas a ir, te vas a sentar en una hamaca y le vas a decir a otro ángel, tráeme otra piña colada, ¿verdad? O sea, y parece que vamos, que pensar es que esa es la esperanza del creyente, pero va mucho más allá las bendiciones eternas que tenemos en Cristo. Dios no te llamó una esperanza en esta tierra, te llamó una esperanza en la eternidad. ¿Alguna vez has orado para que Dios te dé un entendimiento más grande de esa esperanza? Hay tantos pueblos que necesitan esa esperanza. Hay tanta gente en África, en todo el mundo, que necesita esta esperanza. Y todos los días estamos tan preocupados y orando por las cosas materiales y pasajeras solamente. Entonces Pablo ora para que entiendas la esperanza. Pablo ora, número 2, para que entiendas las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y este concepto está relacionado con la esperanza. Es la herencia de Dios. Y hay dos maneras de interpretarlo aquí. Puede ser que la herencia de Dios son los santos, o que la herencia es la gloriosa herencia que los santos reciben en gloria de parte de Dios. Aquí simplemente confía en mí, vamos a ir con la segunda, ¿okay? Por falta de tiempo no puedo explicar todo, pero la gloriosa herencia se refiere a todos los privilegios y dones que Dios nos dará en Cristo.
Los efesios vivían en una ciudad muy próspera, hermanos. Una ciudad donde había tanta tentación en enfocarse en la herencia presente. Había tanta brujería. De hecho, Pablo escribe eso en el capítulo 6, ¿verdad? Que cómo te defendías contra los principados, contra potestades. Y las armas son espirituales. No es una herencia limitada, porque es una herencia que la da el Padre, que no tiene límite, que es bondadoso, que es amoroso. Y algo que no deja de sorprenderme, hermanos, es cuánto nos preocupamos por lo terrenal. Cuánto nos preocupamos por lo terrenal. Nadie está exento, nadie. Pero ¿por qué nos preocupamos tanto por esta vida si ya somos tan inmensamente ricos en Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué estamos preocupados por tanta riqueza cuando ya la poseemos? Que ni siquiera Elon Musk puede comparar su riqueza con lo que tenemos en Cristo en la eternidad. Hermanos, nuestra oración debería ser entender eso. Y la tercera cosa, entender la grandeza de su poder. Es increíble, aquí dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que oramos, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es increíble aquí el lenguaje que usa. Es un lenguaje superlativo. ¿Sabe qué? Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y en este pasaje Pablo usa 4 palabras griegas para referirse a poder. La grandeza de su poder, la operación del poder de su fuerza. Todos esos son 4 palabras griegas que usa en solamente una frase para hablar de la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Cuál debe ser tu oración? Que tú entiendas el poder de Dios en ti. Hermano, escúchame, me estoy moviendo rápido para que podamos terminar, pero quédese conmigo. El poder de Dios es aquel poder que actúa en ti. Es un poder salvífico, es un poder santificador, es un poder para derrotar el pecado, es un poder para vencer la tentación, es un poder en la oración, es un poder para predicar la palabra a los perdidos y es un poder para confiar en Él a través de las pruebas. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermano, yo te puedo decir, yo he sido testigo de ese poder de Dios. Hay veces que como esta persona puede venir a conocer a Cristo. He visto hermanos venir a conocer a Cristo de una forma increíble que dice, no puede uno hacerlo. Es solamente el poder de Dios. Hermanos en Zambia, hermanos en otros países, en Sudán del Sur, que han conocido a Cristo aún a pesar de todo. Que cuando el Señor dijo, levántate y anda, espiritualmente esa persona fue resucitado juntamente con Cristo por su poder. ¿Por qué vives constantemente derrotado cuando hay un poder infinito a tu disposición para vencer el pecado? ¿Por qué te afanas tanto por el dinero cuando nuestro Dios es poderoso para proveer? ¿Por qué piensas en tu mente que no estás capacitado para compartir el Evangelio cuando hay un poder de parte de Dios para ser testigo de Él? ¿Por qué crees que esa persona al que tienes en mente no se puede convertir cuando Dios es poderoso para convertir incluso a un perseguidor de la iglesia? ¿Por qué crees que no hay esperanza de que venzas ese pecado en tu vida cuando el poder que resucitó a Cristo de los muertos opera también en ti? Hermano, ¿alguna vez has orado para que Dios te dé poder? ¿Alguna vez has orado por poder? Poder santificador, poder para evangelizar, poder para vivir en Cristo Jesús, poder para ser valiente por Cristo, poder para vencer las adversidades. En Zambia siempre me hablan de poder. Todos los pastores hablan de poder. Yo tengo mucho poder. Y incluso hay pastores que van a visitar brujos para que les den poder.
Es bien raro. A mí me gustaría algún día sentarme a explicarte cómo funciona Zambia, pero es bien raro porque hasta los brujos usan la Biblia, imagínate. Es bien raro cómo está ese país, porque lo ves en estadísticas, dice que es 89% cristiano, pero realmente muy rara ocasión conoces un cristiano verdadero. Es bien raro, hermanos, pero todo el mundo habla de poder, y yo tengo poder, y que el poder, y que yo puedo sanar a todos, y que puedo hacer esto, y que puedo resucitar muertos, y que quién sabe qué tantas cosas pueden hacer, crear dinero milagroso en tu cartera y en tu cuenta de banco, y quién sabe qué tantas cosas. Pero el poder que Dios habla es algo mucho más allá. El contenido de nuestra oración aquí es el Evangelio mismo, es el poder de Dios. Entonces Pablo ora por tres cosas, para que entendamos tres cosas profundamente: nuestra esperanza, la riqueza y el poder. Y las tres son resultados del Evangelio obrando en nosotros. Entonces le dije que eran 3 puntos, el último es bien rápido y ya acabamos ahora sí, ¿okay? No le voy a mentir. El primero es el carácter de nuestra oración. El contenido de nuestra oración es el segundo. El contenido es que conozcamos a Dios y luego que entendamos la esperanza, que entendamos las riquezas y que entendamos el poder de Dios. Y por último, la confianza de nuestra oración. La confianza de nuestra oración. ¿Cuál es la confianza de nuestra oración? El poder de Dios. Versículo 20. La fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cuál es la confianza de nuestra oración? En este pasaje Pablo nos da una descripción de ese poder de Dios. Ese es el poder que nos da confianza para orar. Los incrédulos oran a dioses que son falsos, a dioses que no escuchan, que no tienen poder, que no tienen la certeza de ser escuchados. Por eso muchos tienen que convertir. Hay muchas iglesias, incluso en México, que yo he visitado muchas iglesias que tienen que hacer muchas cosas y muchas artimañas, y mucha gimnasia teológica y de convencimiento para poder recibir más decisiones, porque no tienen esa confianza en el poder de Dios para salvar. He estado en iglesias donde básicamente es nada más repite una oración y ya eres salvo, donde dan despensas al que haga una oración de salvación, ¿no? Donde te tienes que vestir de payaso para entretener a todos, donde dan regalos a aquellos que hacen una oración, porque no hay confianza en el poder de Dios, de que Dios puede salvar. Y Pablo ora y tiene esa confianza en el poder de Cristo. Las religiones falsas históricamente siempre han manipulado. O sea, los conquistadores siempre llegaban a conquistar religiosamente con la espada. Los católicos medievales, los musulmanes y muchas otras han conquistado con la espada porque no tienen el poder de Dios. ¿Qué tipo de poder es este? Es el poder de la resurrección. Piensa un segundo, hermano, piensa un segundo. Si el poder de Dios es suficiente para resucitar a Cristo de los muertos, entonces nunca habrá una falta de poder de Dios en tu vida. Si la muerte de Cristo es la demostración suprema si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, entonces la resurrección de Cristo es la demostración suprema del poder de Dios. La muerte de Cristo es la suprema demostración del amor de Dios, pero su resurrección es la demostración suprema del poder de Dios. Y para poder resucitar a alguien de los muertos, tú necesitas tener el poder sobre la vida y la muerte misma. Y no solamente los resucitó, también los sentó en los lugares celestiales, hermanos. Y eso algún día nosotros también seremos partícipes de eso. El poder de Dios hará que algún día tú y yo resucitemos entre los muertos y seremos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús por toda la eternidad. Y ese poder es lo que da confianza a tu oración. Y no solamente es un poder que resucitó Cristo. Número 2, es un poder que es sobre todo ser. Dice ahí que en el versículo
21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo sino también en el venidero. Su poder es sobre todo ser, es el poder de resurrección, es un poder absoluto sobre todo ser. Esto incluye a Satanás y sus demonios, los principados, las potestades. Dios está en control. Yo escucho muchas iglesias carismáticas en Zambia que siempre están orando a Satanás. Oh, en el nombre de Jesús atamos al diablo en esta mañana. Oh, diablo, te expulsamos de esta congregación. Y hablan más del diablo, le oran más al diablo que a Jesús. Y la verdad es que en el evangelio africano falso, Satanás es todopoderoso. Y en el carismatismo de hoy en día, Satanás es todopoderoso. Dios está maniatado, realmente no puede hacer nada, porque Satanás nos quita bendiciones, Satanás nos quita prosperidad, Satanás nos hace enfermos, nos hace que perdamos oportunidades. Dios no puede hacer nada, pero aquí la Biblia dice que Él está sobre principados y potestades. Él está sobre todas las cosas, hermano. Ese poder es sobre todo ser. Y no solamente es un poder de resurrección, es un poder absoluto sobre todo ser. Y número 3, es un poder eterno. Dice ahí, en este siglo, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Es un poder que dura para siempre, no se acaba. Satanás sí tiene poder, pero es muy limitado. Está bajo el poder soberano y controlador de Dios, y algún día será atado y echado al infierno por toda la eternidad. El poder que tienen los reyes, los gobernantes se acaba, pero el poder de Dios es eterno. Y tú puedes orar para que Dios te dé poder, y la confianza que el poder de Dios te da es que es un poder ilimitado y que no se acaba. Es tan grande. Imagínense, Él solo habló y el universo fue formado. Job está dudando del poder de Dios en los primeros, hasta el capítulo 32 por ahí. Y entonces Dios llega en el capítulo 37 y lleva a Job y le da un tour virtual de todo el universo. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? Cuando los hijos de Dios gritaron y cantaron de gozo. ¿Dónde estabas tú? Tú sabes el camino del mar. Tú sabes cómo es que el mar no llena la tierra. Tú sabes cómo se mueven los osos, cómo se mueven los caballos. Tú sabes esto, sabes. Y Job dice: no puedo decir nada, que su poder es grande. Y es el poder, hermanos, que nos da confianza para orar. Entonces, ¿cuál es la confianza en nuestra oración? Es el poder de Dios, el poder de resurrección, el poder absoluto sobre todo ser, y el poder eterno en este siglo y en el venidero. Y por último, ¿qué nos da confianza en nuestra oración? Su amor por la iglesia. Mira el versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Dios dio a Cristo todas las cosas y lo puso por cabeza sobre la iglesia. Y Él es la plenitud. Él es la plenitud de esta iglesia. Él llena esta iglesia. Él llena todo en todo. Y Él ama a su iglesia. Y ese amor de Cristo por su iglesia nos motiva a orar de una manera bíblica. Dice que aquí que Cristo es el poder absoluto. Cristo fue hecho la cabeza de la iglesia. Imagínate cómo ama Cristo a su iglesia y cómo la cuida, si es su propio cuerpo. Si es su propio cuerpo, la iglesia, Dios ama y cuida de su iglesia. Puesto que Dios ama a su iglesia, tú puedes tener la confianza de orar como Pablo. Tú puedes saber que Él te ve con ojos de amor, que el poder de Dios estará sobre ti. Puesto que Él ama a su iglesia, tú debes orar en confianza, con confianza en Dios. Tú debes orar por tu iglesia, porque Dios ama a su iglesia. Un cristiano que no ora por su iglesia no ha entendido el evangelio apropiadamente y estas verdades que hemos venido expresando. Dios ha hecho que la iglesia de Cristo hoy, en esta dispensación, en este tiempo, sea el centro de las actividades de Dios. No es Israel, como era en el Antiguo Testamento, es la iglesia. Y Dios ama a su iglesia. Y Dios hace todo a través de su iglesia. Las actividades espirituales, todo es a través de su iglesia. Y eso te da confianza en orar
al Señor. Hermano, que el Evangelio llene nuestras oraciones. Que oremos por entendimiento, por conocimiento. Hermanos, que entendamos esa esperanza y que oremos con confianza en el poder de Dios y en el amor por su iglesia. Te voy a dejar un reto, hermano, en esta mañana. La Biblia promete, escúchame, la Biblia promete que Él te va a suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Tú crees eso, hermano? ¿Sí? Ok. La Biblia también dice, no os afanéis, ¿verdad? Que no sabéis lo que será mañana. La Biblia también dice que Él cuida de las aves, por tanto también va a cuidar de ti. Que ni aun Salomón se vistió como un lirio. Él dice que te va a proveer todo lo material. También la Biblia dice que Dios es soberano sobre todas las cosas. ¿Tú crees eso, hermano? ¿Es Dios soberano? Okay. Dios sabe lo que va a pasar en tu vida en esta semana. Por lo tanto, te voy a dejar este reto. Por esta semana, toman tiempo para orar cada día. Pero esta semana no ores nada que tenga que ver con cosas materiales. No estamos diciendo que sea malo orar por las cosas materiales, ¿ok? Pero ¿por qué no oras que Dios te dé conocimiento? Que Dios te dé entendimiento y que Dios te dé poder. Te voy a dejar ese reto, hermano, que esta semana tú confíes en las promesas de Dios de proveer todo lo material y de que Él está en cuidado de ti, y que solamente ores por cosas eternas, que Pablo ora aquí en este pasaje. Que ores por la salvación de los africanos, que ores por el entendimiento de la palabra, que ores para que Dios te dé poder y que dejes de vivir derrotadamente en Cristo todo el tiempo, que vivas en derrota siempre. Solo pasa tiempo en oración pidiendo lo que Pablo oró por los efesios. Y no tuve tiempo, pero si tienes tiempo, ve a Colosenses 1, es una oración muy similar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Vamos a orar. Padre, yo te ruego que nuestra oración sea totalmente, Señor, llena del Evangelio. Que el Evangelio cambie la manera en que oramos. Nuestras oraciones han sido superficiales, han sido materiales casi siempre, Señor. No te conocemos como deberíamos, no sentimos ese poder, Padre. Oh Señor, te rogamos, Padre, cambia nuestra manera de orar. Moldea nuestra oración para que refleje el Evangelio de Cristo. Si hay alguien aquí, Señor, que necesita a Cristo, yo te ruego, Padre, que tú hables también. Que el Evangelio de Cristo abra los ojos de su entendimiento, los ojos espirituales, que tú regeneres a esa persona y que esa persona se arrepienta de sus pecados. Hay algunos aquí que no han crecido en conocimiento, Señor, porque probablemente ni siquiera te han conocido como Salvador. En una congregación como esta estoy seguro que hay más de alguno que no conoce a Cristo, que vive una vida superficial y no le ha molestado hasta ahora, que está contento con llevar una vida religiosa. Oh Padre, salva a aquel que necesita de Cristo. Y te ruego por mis hermanos creyentes que tomemos en serio nuestra identidad en Él. ¿Quiénes somos en Cristo? Danos, Señor, ese poder para servirte, poder para amarte, Señor, tener la confianza en el poder de Cristo. Que nuestras oraciones, Señor, cambien y sean moldeadas por el Evangelio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.